Bueno, Juan Miguel Castillo Roldán es abogado, experto en temas de migración y esta entrevista resulta más que oportuna a la luz de los acontecimientos que estamos comentando en el día de hoy. Así es que para Ángel Barriuso y un servidor Manuel Jiménez es siempre un gran placer contar con la presencia aquí de Castillo Roldán. Buenas noches, ¿cómo se encuentra? Gracias, muy bien. Espero que ustedes también y gracias por la invitación. Para mí es un placer venir otra vez a hablar de estos temas que no se habla de otra cosa en la prensa, en las redes sociales. Este es el tema del momento y adelantarle a la ciudadanía y a la audiencia de ustedes que aquí se van a conversar varias cosas, pero el hecho, el incidente, a veces cambia por minuto. Es posible que la gente quizá que vea este programa, si lo ve dentro de varias horas o quizá lo ve mañana en retransmisión, quizá haya cosas que hayan cambiado, porque te digo, en el momento que estamos conversando, ya hay una movilización de contingente militar y de maquinarias de excavación hacia Dajabón. Entonces, vamos a hablar de una cantidad de cosas que relacionadas al río Masacre, pero insisto, Que mañana yo estoy podría haciendo un cambiar. disclaimer para que la gente sepa que cosas que se pueden conversar pueden cambiar en el siguiente minuto. Que claro, claro. Así es, eso es correcto. Nosotros incluso tenemos fílmica del desplazamiento de esos equipos Ah, bien. pesados hacia la comunidad de la Virginia, en Dajabón, justo frente a donde se está construyendo el canal. Pero concretamente, doctor, quería preguntarle, la construcción de este canal se inició hace meses. El gobierno dominicano alertó al gobierno haitiano igualmente hace meses de que detuviera la construcción de este canal. La respuesta en esa ocasión fue de que estaba siendo ejecutado por particulares. Entonces, aquí lo que está en discusión es que el gobierno dominicano dice que si de acuerdo a los tratados bilaterales suscritos con Haití, la construcción de ese canal es ilegal. Y bajo ese predicamento le ha solicitado al gobierno haitiano que detenga esos trabajos, cosa que el gobierno haitiano no ha hecho. Correcto, mire, la excavación y la construcción de ese canal para desviar el curso del río Masacre o el río Dajabón, que es el río que divide ambas naciones, empezó de hecho en abril 2021. Sí. Por lo menos en abril 2021 es que se detecta esa construcción, a ver, que es visible desde el lado dominicano porque la distancia a la que se está haciendo esa canalización es como de 60 metros en relación con la línea fronteriza. Entonces, eso inició en el año 2021 y se reanudó y se detuvo en varias ocasiones y ahora volvió a empezar y el gobierno haitiano lo que ha hecho es desligarse de esa obra, de ese proyecto, diciendo que son manos privadas y que lo van a investigar. Es bueno decir a las personas que el río Dajabón tiene una importancia tanto desde el punto de vista como recurso hídrico, como jurídico, porque constituye simultáneamente una frontera natural y una frontera jurídica. De acuerdo a el Tratado de Fronterizo Dominico-Haitiano del año 1929, la frontera nuestra está definida iniciando del punto noroeste desde la desembocadura del río Dajabón. Ahí es que inicia la frontera. Y de hecho, si usted va y consulta en la Constitución Dominicana, la Carta Magna, en el artículo 9, se hace referencia a ese tratado de 1929 como la delimitación de la línea fronteriza. Entonces, esa construcción se ha iniciado a pesar de que está prohibido por otro convenio internacional, otro tratado bilateral, que también es del año 1929, que es el Acuerdo de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje entre República Dominicana y Haití, que es del año 1929. Yo me voy a tomar el atrevimiento, don Manuel, para no parafrasear porque tampoco es tan largo, ¿verdad? Adelante, adelante. Yo me voy a tomar el atrevimiento de leer el artículo 10 de ese acuerdo para que la ciudadanía vea directamente en el texto, que no es, a ver, que no es un invento. Que no es interpretativo ni No es cosa interpretativo, está parecida. algo bastante claro. Artículo 10 de ese acuerdo que acabo de citar. En razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro, o sirven de límites entre dos estados, ambas altas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Esta disposición no se podrá interpretar en el sentido de privar a ninguno de los dos estados del derecho de usar de una manera justa y equitativa
dentro de los límites de sus territorios respectivos, dichos ríos y otros cursos de agua para el riego de las tierras y otros fines agrícolas e industriales. Es decir, no pueden hacerlo las partes a través de sus actuaciones oficiales gubernamentales, por tampoco consentirlo. Por tanto, si se habla de alguna excusa de que son manos privadas, de que no son funcionarios del gobierno, no son contratistas del gobierno, poco importa, porque como quiera que sea, la convención establece que no puede consentirlo y en todo caso la República de Haití, a pesar de ser un estado colapsado, con muchos problemas socioeconómicos, con un problema de legitimidad de la autoridad actuante, con todos los problemas que sabemos que tiene y que es un territorio gobernado por bandas, a pesar de todo eso, hay un gobierno y hay un interlocutor a quien hay que exigirle la responsabilidad en sus actuaciones de que se respete ese convenio. O sea, para una cosa no es verdad que ellos son un Estado y para otra cosa no son un Estado. Si hay un gobierno dirigido, en este caso por Ariel Henry, tiene que tener la capacidad y la intención y el compromiso de hacer que se respete este convenio, haciendo una movilización para que cualquier mano de cualquier origen privado, que sean ciudadanos particulares, no importa, cesen esa construcción de forma inmediata, porque eso no está permitido en base a esta convención. Ese acuerdo, Sí. convención, también es válido para el río Artibonito. Aplica para todos los ríos. Sí, lo que pasa es que en el caso, yo hablé de la parte del río Dajabón, porque es el incidente, pero porque desde el punto de vista constitucional y de convención internacional bilateral es el río que marca la frontera entre ambos países. Okay. Pero este acuerdo abarca todos los recursos hídricos. Bien. La gente que sepa que la desembocadura, cuando se va moviendo por la frontera, si ustedes cogen un mapa lo van a ver clarísimo. De hecho, si pudieran ponerlo en cabina sería todavía mejor. Eso está ocurriendo, para que ustedes sepan, cerca de una comunidad que se llama Fierrer, que está entre Fuerte Libertad, sí, Fuerte Libertad y Juana Méndez, en esa ubicación que está. En ese tramo ahí que se está trabajando. Exacto. Entonces, lo que estamos viendo ahora es, por lo que vemos en las redes, te digo, todo esto está pasando muy rápido, es una respuesta del gobierno dominicano movilizando personal militar, agentes militares, con maquinarias pesadas, incluyendo excavadoras, para lo que podemos suponer que quizás se trata de una especie de contramedida, podemos hablar un poquito de eso, para desviar el curso entonces del río en provecho de Dajabón y pararle básicamente el proceso a los haitianos. Porque... Sí, doctor, paralelamente con este despliegue de equipo pesado hacia la zona fronteriza, la zona norte de la frontera con Haití, el gobierno dominicano también ha dispuesto el cierre de la frontera, particularmente del lado de Dajabón, es lo que se ha informado que ha sido por disposición del presidente de la República. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿habría algún organismo internacional al que podría recurrir República Dominicana en caso de que la situación de la construcción de este canal no cesara? Porque cualquier incursión por parte de tropas dominicanas a suelo haitiano se entendería ya como una agresión. Sí, indudablemente. A ver, son dos preguntas con respuestas muy largas las dos. Entonces, voy a tratar de mantener el hilo. No hay problema, tómese su tiempo. Entonces, miren, en el caso de las instancias internacionales, como yo hablé de este convenio, voy a empezar por ahí porque ya mencioné la norma. Esta norma, este convenio internacional establece la posibilidad de llevar a cabo un arbitraje para solución de controversias. El arbitraje, es bueno recordar que es un mecanismo de resolución de controversias que inicia con la designación de un árbitro para conocer esas diferencias. Y ese laudo arbitral pues tendría un carácter vinculante. Esa sería, digamos, la instancia adecuada para conocer este conflicto. En caso de que no se llevara por arbitraje, que sería lo ideal porque es lo que manda la norma, lo otro que pudiera hacerse es quizá un mecanismo más, digamos, flexible, más light, es un diálogo con intenciones de llegar a una conciliación en una plataforma ya existente que es la Cámara Mixta Bilateral. Lo que pasa es que eso ya se ha hecho antes y no ha dado buenos resultados. Hay una tendencia histórica del gobierno haitiano a no cumplir con los pactos y eso se repite y se repite una y otra vez
no hay confianza en esa parte interlocutora de que va a asumir las obligaciones. A ver, si no lo cumple cuando dice que lo va a hacer, yo tampoco estoy muy seguro que lo va a hacer cuando también lo dicte un laudo arbitral en el marco de un arbitraje. O sea que, digamos que la parte que es incumplidora y tiene un hábito de ser irresponsable con sus decisiones, lo va a hacer, no obstante, a pesar de normas, a pesar de diálogos, a pesar de sentencias y a pesar de laudos arbitrales. En última instancia, un mecanismo litigioso sería la Corte Internacional de Justicia para conocer de este asunto, sobre el cual ya hay precedentes porque en el año 1929, el antecesor de la Corte Internacional de Justicia, que es el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, conoció un caso entre la antigua Checoslovaquia, Alemania y Polonia, en la cual se discutía precisamente aspectos territoriales del río Oder. Entonces, con los años, y voy a llegar hasta el año 1997 con nuevas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, hemos llegado básicamente a un consenso en derecho internacional sobre las características de los ríos transnacionales en cuanto a la capacidad de los estados para disfrutarlos, usarlos y explotarlos. Sí, porque marcan frontera y en consecuencia válido para los dos. Y donde la figura a la que hemos llegado actualmente es a la de bienes comunes. Exactamente. En este caso, hay una obligación de ambos estados, por razones de derecho internacional y del convenio, de que cualquier forma de uso, que tienen derecho de explotar el río y de consumir su agua, obviamente, pero nunca puede ser en perjuicio, primero, de la destrucción de ese recurso hídrico, eso es lo primero, y segundo, en perjuicio de otra parte. Si ellos cortan el cauce del río, lo va a afectar a nosotros, pero indirectamente a ellos, porque también lo que no termina de entender, don Manuel, es quienes se afectan ahí son los productores agrícolas y ganaderos del área. Si ellos no pueden producir, no pueden exportar. Si no pueden exportar, ¿a dónde suelen exportar normalmente los productores fronterizos? A Haití, porque es el mercado territorialmente más cercano y porque es un socio comercial importantísimo. De hecho, es un comercio que se conoce en derecho internacional como un comercio asimétrico. Ellos nos compran a nosotros. Entonces, si ellos no pueden comprarnos a nosotros porque hay se está cortando el paso de agua, ellos son los primeros que van a sufrirlo porque ellos sí tienen problemas de subsistencia porque no tienen alimentos. En el caso de Haití, ellos dependen completamente del mercado dominicano. Para empezar, si ellos acceden por ejemplo, a productos cárnicos, allá no hay cadena de frío, tiene que ser una exportación por tierra de forma inmediata. Entonces, ellos dependen de eso. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno dominicano incluso antes del envío de contingente? Porque el envío de contingente fue hoy. Hoy. Fue el cierre de fronteras. O sea, para conectar con esa parte de su pregunta, el cierre de fronteras, digamos que tiene, entre varias, podemos decir que tiene dos dimensiones. Bueno, Una dimensión... Disculpe, doctor, ya el canciller de la República incluso se pronunció a favor de un cierre permanente de la frontera, Sí, no sí. un cierre provisional como ha ocurrido al parecer ahora. Correcto, lo vi, aunque también él dijo que estaba a favor de un proceso de regularización, lo cual me parece descabellado porque también es violar la Ley General de Migración. Perdona, porque el canciller añado aquí lo que Sí. su preocupación es el cumplimiento del 80-20, de las relaciones contractuales de la traída de mano de Sí, pero Haití. para cumplir la ley, el Código de Trabajo no hay que violar la Ley de Migración. Eso, Bien. o sea, vamos a dejar eso claro, pero no me hagan desviarme. Ok, perdón. En el caso del cierre de frontera, para que entendamos, tiene, digamos, dos dimensiones. La dimensión constitucional y es las facultades del Poder Ejecutivo como jefe de Estado, que está taxativamente previsto en la Constitución Dominicana, creo que en el artículo 124, estoy hablando de memoria, ¿verdad?, de prohibir la entrada de extranjeros. Es una facultad presidencial que está establecida en la Carta Magna. En segundo lugar, desde el punto de vista de derecho internacional, también pudiera considerarse como una forma de autotutela, es decir, como un mecanismo de acción, de respuesta frente a esta actuación del vecino país. Si ellos están violando una convención bilateral, entonces nosotros vamos a responder con mecanismos de autotutela que no constituyen una violación de normas internacionales, como por ejemplo una respuesta armada. Eso sería inadmisible. Ahí también le respondo otra pregunta, y es no, ninguna forma de respuesta, ninguna reacción puede conllevar el ejercicio de una injerencia y de una operación militar
o penetración de cuerpos armados en territorio dominicano, porque obviamente eso es la antesala de un conflicto armado, claro, y está expresamente prohibido por la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, los mecanismos de tutela están permitidos por el derecho internacional y para algunos de ellos, si el derecho interno lo permite y si no hay un conflicto con el derecho internacional, pues puede el Estado llevarlo a cabo por sí mismo sin tener que ser autorizado por una instancia internacional, ni por una sentencia ni por un laudo. En este caso, el cierre de frontera es perfectamente permitido. Y eso podría discutirse, por ejemplo, en un campo de discusión de derecho internacional, si es una forma de contramedida, si es una medida de retorsión. Ya habría que ver, porque también en el caso del envío de las máquinas excavadoras allá, hay que ver cuál es el objetivo y si esa forma de también nosotros violar el convenio, porque si lo hacemos nosotros, estamos respondiendo a una violación con otra violación, también sería discutible. La única cosa que yo sí veo buena, si se hace eso, si se lleva a cabo esa operación, de nosotros desviar el curso del cauce del río, es lo siguiente. Me encantaría ver la respuesta de la comunidad internacional. Porque si ellos no han dicho nada desde el año 2021, porque si se queda en agua, ahí no solamente son los productores y los empresarios, es que afecta a los ciudadanos dominicanos también que ahí viven. Y ahí no han dicho nada a la comunidad internacional. Yo quisiera ver si van a decir algo si lo hacemos nosotros. La única cosa buena de eso es que entonces la comunidad internacional se quitaría formalmente la máscara. El disfraz se le cae. Y demuestran que hay definitivamente un nivel de parcialidad con respecto a las relaciones dominico-haitianas. Sí. Me preocupa en todo esto, aparte de estos hechos, que de la parte haitiana hay sectores importantes que se entienden con pleno derecho. No estoy escuchando a Barriuso. Bien, decía que, a ver si me oye ahora. Ahora sí, un poco. Ok, debe ser que estaba falta de afinación. Decía que lo que me preocupa del caso de esto es que en la parte haitiana hay sectores importantes que se entienden con pleno derecho sobre esas aguas. Y no solamente eso, sino que alegan que el dominicano actúa como tal, con esa injerencia, entre comillas, por su actitud racial en contra del pueblo haitiano. Me parece que por ahí va cogiendo un color que puede ser muy peligroso. Sí, lo que pasa es que, a ver, agitadores siempre van a haber, insinuaciones y acusaciones contra la República Dominicana no han sido ni la primera ni van a ser las últimas. Eso, a ver, tenemos décadas lidiando con esa situación y obviamente eso se agravó todavía más con la sentencia 168-13. O sea, el país está acostumbrado a ese tipo de chantaje y lo hemos visto muchísimas veces y yo creo que por lo menos en lo que tiene que ver con la retórica presidencial, obviamente comparto algunas actuaciones del presidente, otras no tanto, pero en la retórica, que es importante porque es la palabra del presidente, sí, él ha hecho mucho énfasis en que no existe solución dominicana al problema haitiano, que es la postura que muchos de los estudiosos del derecho migratorio, derecho internacional, hemos defendido permanentemente. Apoyamos que la comunidad internacional ayude a Haití, que se busquen fórmulas para estabilizar su gobierno. A ver, es un problema difícil, pero hay que seguirlo intentando porque lo primero que nos beneficiamos de la estabilidad de Haití somos nosotros. Pero es que ninguna forma de solución, de salida, puede ser buscarse a través de las instituciones dominicanas, de los recursos dominicanos y el territorio dominicano. Eso es inadmisible. Entonces, yo lo que sí animaría a las autoridades, que es bueno decirlo, yo entiendo perfectamente el cierre de fronteras y es defendible y está justificado constitucionalmente, como dije, y ciertas medidas, pero creo que quizá es bueno aclararlo, ninguna forma de respuesta debe traducirse en una provocación, una agresión, porque a ninguna de las dos partes le conviene una situación confusa en la cual hayan heridos, porque eso puede ser la antesala de un conflicto que va escalando como una bola de nieve. Entonces, yo diría, en el caso de Haití, hay algo que todavía empeora más o hace todavía más efervescente la situación, y es el tema de las pandillas. Sí. Quien gobierna Haití no es el gobierno, son las pandillas. En esas circunstancias, esas pandillas, hay que recordar que están armadas. Entonces, la movilización de un pelotón militar a zona fronteriza con una parte de donde se está llevando a cabo una obra sobre la cual hay agitación de una parte de liderazgo haitiano, obviamente se presta a cualquier incidente que
lo mejor es evitarlo. Bien. Bueno, mencionaste la propuesta del canciller para que se ejecute un plan de regularización. Bueno, ya República Dominicana ejecutó un plan de regularización. Ahora, la verdad es que hay que reconocer que la migración haitiana se ha desbordado en los últimos años hacia la República Dominicana. Y esta gran presencia haitiana ya tiene algunos añadidos, algunas complicaciones. Por ejemplo, ya encontramos haitianos involucrados en acciones delictivas muy graves, Sí. para no enumerarlas, pero todos los conocemos. Es decir, el plan, República Dominicana tiene su política migratoria. Entonces, ¿por qué hablar de un plan de regularización? Mira, yo creo que hablar de un plan nacional de regularización de extranjeros me parece inoportuno por varias razones. La primera es que ya se llevó a cabo, como usted bien dice, en el año 2013 con el decreto 327-13, que fue también el resultado de una parte dispositiva exhortativa de la sentencia 168-13, que también es bueno recordarlo, porque aquí a la gente le gusta mucho olvidar, que atacaron tanto la sentencia 168, pero sin esa sentencia no hubiera existido decreto. O sea, eso también es bueno recordarlo, porque la memoria le falla a muchos dominicanos. Entonces, eso se llevó a cabo en virtud de un artículo de la Ley General de Migración, que es el artículo 151, que establece la elaboración de un plan para regularizar a los extranjeros con unos criterios que están ahí definidos, lazos familiares, nivel de arraigo, ese tipo de cosas. Señores, los procesos para regularizar son medidas extraordinarias y excepcionales. Los estados jamás se pueden acostumbrar a estar regularizando permanentemente, porque eso incita a la penetración y permanencia ilegal de extranjeros. Es lo que llaman un efecto llamada, porque el mensaje que usted le envía al inmigrante es: entra de forma ilegal y evade la autoridad por el tiempo suficiente, que no te detecten, pasa por debajo del radar, que si lo haces bien y por suficiente tiempo, tranquilo, que eventualmente te vas a regularizar. Y más aquí, que nuestros planes, el plan para regularizar extranjeros, tampoco, entre muchos defectos que tenía, que si vamos a hablar de eso, no acabó el programa, no establecía ni siquiera una distinción sobre los tipos de penetración ilegal como causa de ilegalidad. Aquí se regularizó a toda persona sin importar la forma en que haya devenido en ilegal su permanencia. O sea, trató con el mismo criterio, el mismo patrón, aquellos que ingresaron de forma ilegal, burlando la autoridad, que eso en Estados Unidos es un delito federal, lo trató igualito que aquel que estaba ilegal, pero se le venció el estatus migratorio eventualmente. O sea, eso fue de las cosas que estaban mal en ese plan, entre las muchas otras. Ese plan, ¿ustedes recuerdan cuándo terminó de ejecutarse? En el año 2017. Don Manuel, estamos en el 2023. Han pasado más 6 años y todavía hoy hay gente que está intentando renovar esos carnés que se pidieron. Entonces, ese plan le costó al pueblo dominicano 2.000 millones de pesos. Concluyendo ya, ¿verdad? Que nos están haciendo Claro que ya sí. las señas. Yo quisiera saber qué tanto más es que el canciller pretende que pague el pueblo dominicano con sus recaudaciones para sustentar otro plan. Y todavía en un momento en el que se encuentra en peor situación de delincuencia el vecino país, el momento no puede ser más inoportuno y por supuesto ilegal. Bueno, para que vean lo que está generando la migración brevemente, el alcalde de Nueva York, David Adams, acaba de advertir hoy que la migración va a destruir a Nueva York. Eso lo dijo el alcalde David Adams en el día de hoy. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por RNN, Canal 27. Muy agradecido del doctor Juan Miguel Castillo Roldán por esta interesante entrevista. Así es que ustedes, gracias por su participación aquí en Propuesta de la Noche. Ángel Barrioso y Manuel Jiménez, le agradecido nuevamente de su sintonía y recordarle que mañana a las 7 de la noche estamos de nuevo por aquí, por RNN. Así que muy buenas noches.